Que el Señor les bendiga. Vamos a entonces estar considerando el capítulo 39 del libro de Génesis. El mensaje del día de hoy se titula Contado con los pecadores. Contado con los pecadores. El versículo al que hago referencia con el título no está precisamente en Génesis. Se encuentra en Isaías, capítulo 53, versículo 12. Dice que allí en Isaías 53, 12, hablando acerca de Cristo, entendemos, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, aquí de este capítulo se podrían hacer varios mensajes y pienso yo que también la división que he hecho corresponde a esos varios mensajes que se podrían hacer. Nosotros lo vamos a ver de forma más breve y completo. Pero por un lado podríamos decir que comienza el capítulo hablando acerca de que José es comprado como un esclavo. Después él, sufre una tentación, pasa por un momento de tentación con la esposa de Potifar. Y después es calumniado y echado en la cárcel, es juzgado injustamente y echado en la cárcel. Básicamente se podía dividir así el capítulo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a verlo de forma completa, vamos a ver el obrar del Señor en la vida de José. Lo que parece ser visto de afuera, una desgracia, vamos a ver cómo Dios está preparando el terreno, lo está encaminando todo para bien. Ahora, si nos quedáramos en José, no sería completo. Hay muchas figuras. Aquí José es una figura, un tipo del Señor Jesucristo. Hay mucha simbología en este capítulo, y siempre los símbolos apuntan a una realidad mayor. Siempre los símbolos apuntan a una realidad mayor. Y esa realidad mayor que está de trasfondo en esta historia es la humillación de Cristo. Es la humillación de Cristo. En particular en este fragmento de la historia de José. Ahora, si Dios, y eso también hace a la elección del versículo base, Isaías 53, 12, la humillación de Cristo. Ahora, si volviendo un poco a José, si Dios no hubiera obrado de esta forma, José no hubiera formado de esta forma a José, quizás José no hubiese sido preparado para los propósitos que el Señor tenía con él aquí y más adelante también estando con Faraón. Ahora, la historia, si nosotros la vemos, tenemos la posibilidad, no estamos ahí, ¿no? Con José, tenemos la posibilidad de verla de afuera. Si nosotros vemos la historia, vemos que los acontecimientos, vamos a poder apreciar, y esto quiero que lo hagan conmigo durante todo el mensaje, vamos a poder apreciar que los acontecimientos que están sucediendo, Dios los ha determinado, Dios está bajo control. No son estas determinaciones que Dios toma de forma aleatoria o de a poco o progresivas. No, Dios no va tomando decisiones sobre la marcha en la medida que los acontecimientos se dan, sino que, como nos dice Hechos capítulo 15, versículo 18, son conocidas son a Dios desde tiempos antiguos todas sus obras. Y la historia de José en particular, esta parte de la historia de José no escapa tampoco. O sea, de tal manera que no hay defectos en las determinaciones que Dios toma, en el propósito de Dios. No hay defectos en Dios, ni de sabiduría, ni de conocimiento. Esto es algo muy importante y lo tenemos que tener presente. Ahora, si habiendo hecho esta introducción breve, vamos a ver versículo 1. Que José es comprado como esclavo por Potifar. Alguien de rango, de renombre. Se dice, y no es en vano, que es egipcio. Es alguien de renombre, alguien importante. Una de las personas más poderosas. Ya vemos desde un comienzo la misericordia de Dios, porque José podría haber sido comprado por cualquier otro. Dios, en su soberanía, determinó que fuera comprado por alguien poderoso, para servir en su casa. Podría haber servido en el campo, podría haber servido
en una mina, no sé, en fin, pero para servir en la casa. Hay misericordia ahí. Ahora, pero, dijimos que los símbolos siempre apuntan a una realidad mayor. Entonces, acá tenemos el primer paréntesis, por decirlo de alguna forma. Dios tuvo misericordia con José y sirvió a alguien importante, en la casa de alguien importante. Ahora Cristo, el Hijo de Dios, a quien José apunta, la historia de José, Cristo nuestro Salvador, Él fue un siervo obediente, pero sufrió la muerte de cruz. En José hubo cierta misericordia, es decir, José sirvió a alguien importante en una casa. El Hijo de Dios fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y José tenía una túnica especial, lo vimos con Martín el domingo pasado. Él tenía una túnica especial que se le había dado su padre. Se le había dado a su padre una túnica especial y ahora esa túnica había sido quitada por los hermanos, manchada con sangre para arruinar la vida de su padre, que sufría porque pensaba que su hijo había muerto en manos de una bestia. Y ahora es vestido de siervo. Se le quitó su túnica de muchos colores y es vestido de siervo. Segundo paréntesis, de la misma forma, nuestro Señor Jesucristo, que estaba vestido de santidad por su Padre, lo santo que nacerá de ti, se le dijo a María, fue vestido de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo, en quien el Padre se complacía. Ahora, volviendo a José, es mejor ser José y vestir una túnica de siervo que ser alguno de sus hermanos que quizás estaban vestidos con alguna túnica delicada, pero manchados de sangre. Y José, si prestamos atención, José fue esclavo de Potifar por 11 años. Tenía 17 años cuando llegó a la casa de Potifar. Luego lo vemos que cuando es llamado por Faraón tiene 30 años. Inmediatamente antes de ser llamado por Faraón a los 30 años, estuvo 2 años en la cárcel. Con lo cual, desde que llega a casa de Potifar hasta los 2 años que pasa en la cárcel, tiene que haber 11 años. 11 años. 11 años de siervo. En el versículo 2 se menciona algo muy importante. Dice que Dios estaba con José por primera vez en el capítulo. Por primera vez. Esto va a ocurrir 3 veces más. En el versículo 3, en el versículo 21 y en el versículo 23. De tal manera que esto es algo importante. Dios nos está queriendo decir algo. Él está con José. José estaba lejos de su padre, lejos de su casa, pero con el Señor. Con el Señor. Y ahora, otro paréntesis. El Hijo de Dios no disfrutó de la misma suerte, podemos decir, que José fue desamparado. Lo recordarán, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Él fue desamparado por nosotros para que nosotros no fuéramos desamparados por toda una eternidad, habiendo creído en Él como nuestro Salvador. Hay misericordia también en este sentido con José. No fue tentado, no fue probado más de lo que podía soportar. Ahora, a pesar, y esto es algo muy interesante para nosotros, a pesar de que Dios estaba con José, José no fue librado ni del odio, ni de la tentación, ni de las calumnias. Esto es algo interesante de notar. Ahora, presten atención, no lo vamos a volver a leer, pero presten atención al versículo 3 y 4. Cómo el proceder de José reflejaba a su Señor, su devoción por Dios. Él era de Jehová. Él era de Jehová Dios. Cristo, de la misma forma, reflejaba perfectamente a su Padre. Él decía de sí mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hago todo lo que al Padre le agrada. ¿Ven la figura? Cristo, nuestro Salvador, reflejaba perfectamente a su Padre. Y aún en su estado de humillación, siendo hecho semejante a los hombres, en su estado de humillación, Cristo
representaba a su padre en todas las cosas, fue puesto bajo la ley. Se puso bajo la ley y satisfizo todas las exigencias de la ley. Es decir, como José cumplió con Potifar, posteriormente, lo vamos a ver hoy con el carcelero, y quizás después veremos, no hoy, pero que también sirvió a Faraón. Cristo, nuestro Salvador, representó, sirvió, puesto bajo la ley y satisfizo todas las exigencias de la ley. Mateo 5, 17. Ahora vayamos al versículo 5. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Bendijo la casa del egipcio a causa de José. O sea, notemos lo siguiente. Él se conducía bien. Materialmente, el que prosperaba era Potifar, ¿no? El que prosperaba materialmente era Potifar. Pero José, por decirlo de alguna manera, estaba ganando a Cristo. Ya veremos esto más adelante. Ahora, les pregunto, no sé, nosotros, cuando servimos a Dios o tratamos de reflejar a Cristo de alguna manera en el entorno donde nos movemos, nos afligimos cuando, por ejemplo, por ser fieles a Dios y reflejarlo a Él, no disfrutamos de las cosas que otros disfrutan porque le dan lugar al pecado, porque son siervos del pecado, o nos gozamos en que somos tenidos por fieles delante de Dios. Dios bendice a otros por causa de su pueblo. Lo vemos aquí. Bendijo la casa del egipcio. El creyente santifica al incrédulo. Quizás hayan muchos hoy aquí que por ahí son esposas de maridos no creyentes o esposos de esposas no creyentes, o en el contexto en el que se encuentre con otro incrédulo. Quizás al Señor le ha parecido bien que hasta el día de hoy no tenga un entorno creyente en su hogar. Ahora, de todas formas, ¿honras a tu esposo o a tu esposa no creyente, aunque sea no creyente? Porque el mandato es para todos. La mujer que es creyente, que tiene un marido no creyente, lo honra, lo tiene en alta estima, a pesar de que sea incrédulo, le hace ver que él es el líder de su hogar. Obviamente, siempre y cuando no contradiga al Señor, no ponga nuestra fe, no nos haga pecar contra el Señor, pero ¿lo honramos? ¿Lo honras? ¿Honras esposa a tu esposa? ¿La tratas con amor y respeto como Cristo a la iglesia? El creyente santifica al incrédulo. Versículo 6. Potifar dejó todo en manos de José, todo en manos de José, porque temía a Dios, quería agradar a Dios, Su motivación era correcta, la motivación de José era correcta. Él buscaba agradar a Dios, tenía una actitud correcta. En la casa de su padre, él tuvo una actitud correcta. Por lo tanto, en la casa de Potifar, él mantuvo esa actitud correcta y posteriormente va a mantener esa actitud correcta en la cárcel y con Faraón. Ahora, ¿por qué entonces muchos, tienen una actitud en un ambiente de iglesia y otro en otro ambiente? ¿Por qué? ¿Por qué somos muchas veces cristianos de domingos, El creyente debe servir y dar gloria a Dios en lugar y en la posición que Dios lo ponga. En el lugar y la posición que Dios lo ponga. Nuestro deber es servir a Dios antes que a los hombres. Y esto debe ser toda la vida. Potifar dejó todo
en manos de José. El carcelero también. Faraón posteriormente también. Otro paréntesis, de la misma forma el Padre dio toda autoridad, toda potestad al Hijo en quien se complacía, en quien se complace. Toda potestad, toda autoridad. José, un fiel reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, José es tentado por la mujer de Potifar. Versículo 6, la segunda parte, comienza diciendo, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Mira, hermanos, no sé si alguna vez han considerado esto, pero hay un gran problema en la belleza exterior. Hay un gran problema en la belleza exterior. Ahora, ¿por qué entonces nos preocupamos tanto por lo exterior? Muchos vamos a salir de casa y pasamos más tiempo frente al espejo, frente al ropero, que de rodillas pidiéndole al Señor que nos ayude. El adorno interior es lo que el Señor aprecia, es lo que es de grande estima delante de Él, según Primera de Pedro 3:4. Obviamente que no debemos ser negligentes con lo exterior, pero lamento informarle a aquellos que se preocupan mucho por lo exterior que el hombre exterior se va desgastando. Segunda de Corintios 4:16. ¿Qué haremos cuando eso empieza a ocurrir? ¿Nos afligiremos? El atractivo exterior atrae a muchas personas incorrectas. Atrae a muchas personas incorrectas. Versículo 7, ella lo miró, pero no lo miró de cualquier forma, sino que lo miró con deseo, con deseo. Y en los versículos 8 al 9, José le da razones. Y vamos a detenernos aquí también. José da razones. Pero hay algo muy interesante. José no dice, cuando se le presenta la tentación, él no dice, ¿qué pensará mi padre? No piensa, ¿no? ¿Qué pensará mi padre? ¿O qué pensarán mis vecinos o los que trabajan conmigo? ¿Qué dirán? No se preocupa por los otros. Él exclama, él pregunta, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Noten, hermanos, que el pecado es siempre, siempre contra Dios primeramente. Es siempre contra Dios. Es un atentado contra su gloria, un atentado contra su persona, un atentado contra su autoridad. Cuando pecas, pecas primero contra Dios. Obviamente, las consecuencias te pueden abarcar a vos. Si robaste, seguramente vas a salir de la cárcel. Si le hiciste mal a alguien, seguramente tengas un conflicto con esa persona. Pero el pecado es siempre, en primer lugar, contra Dios. David pecó terriblemente, lo recordarán. Vio a una mujer que tenía un esposo, se acostó con ella, y no contento con eso, mató al esposo, y no contento con eso, producto de lo que hizo, el hijo que nació fue muerto como consecuencia de lo que él hizo. Terrible, terrible. Sin embargo, se acerca el profeta Natán a él, ¿verdad? Y uno esperaría que lo retara por todo eso. ¿Qué hiciste? Como cuando agarramos a un chico, ¿verdad? Y hace algo malo y nos quejamos por lo que hizo, sin apuntar a su corazón. No, Natán no le dijo, ¿por qué te acostaste con Betsabé? Mira lo que hiciste y ahora ese niño murió y mataste a su esposo. No, sin duda que eso era importante, obviamente, pero Natán, ¿qué le dice? Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. Cuando vos pecás, cuando yo peco, lo primero que hacemos es pecar contra Dios. Tenemos en poco la palabra de Dios, tenemos en poco su persona, su autoridad. Dios es el rey de toda la tierra, Él es mi rey. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Dice José. De la misma forma que David, cuando viene el profeta Natán, la exclamación de David, ¿cuál es? Tampoco David exclama y dice, no, ¿cómo yo hice esto contra Betsabé? ¿Cómo me acosté contra Betsabé? ¿Cómo tuve este niño que ahora está muerto? ¿Cómo mandé matar
a su esposo. No, él dice, contra ti, Señor, he pecado. Contra ti solo he pecado. Salmo 51. El pecado siempre es primeramente contra Dios. Siempre es contra Dios. Dice el versículo 10 que ella hablaba cada día con José. El pecado es algo intenso. No juguemos, por tanto, con el pecado. No juguemos con el pecado. Esto nos recuerda a la extraña, ¿no?, que rinde al joven con sus muchas palabras, Proverbios 7:2. Cristo, nuestro Salvador, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. No juguemos con el pecado. En el versículo 12, él sale corriendo. Sale corriendo. Con el pecado no se juega. No se dialoga con el pecado. Ahora ocurre, es otra situación muy distinta la que se encuentra en el versículo 12. Acá él no dialoga, ¿no? Él sale corriendo. Nos dice el Señor que es necesario orar en todo tiempo y no desmayar, ¿verdad? Pero hay tiempo para orar, tiempo para dialogar y hay tiempo para salir corriendo. No hay nada de cobarde en salir corriendo delante de un león, ¿verdad? Esto es un pecado terrible. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice, huye de los deseos juveniles que batallan contra el alma. ¡Corre! Nosotros hemos visto, por ejemplo, en Daniel, a los muchachos en el horno de fuego, ¿no? Y vemos que son librados y nos asombramos. Vemos a Daniel, le es cerrada la boca de los leones, nos asombramos. Pero aquí hay algo peor, en lo que muchos han caído. Muchos han caído en este lugar de tentación en el que está José. El Señor le pareció bien librarlo. El temor del Señor libró a José. Líbrate, dice el Proverbio 6:5, como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. ¡Corre! 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 Todos estamos en este campo de batalla de la tentación, decía alguien, pero muchos parece que estuvieran haciendo picnic. ¡Corre! ¡Corre de la tentación! No se dialoga con el león. No se dialoga. Y hoy hay Betsabés dando vueltas por todos lados, bañándose por todos lados. Prende la tele, Betsabé, prende la radio, Betsabé, vas por el camino, los carteles, Betsabé, lees las noticias, Betsabé. Escoge buenas compañías que te adviertan, que te exhorten. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que se pasa leyendo Infobae. No dice eso. Bienaventurado el varón que se pasa mirando la tele o en compañías de malos. No, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en compañía de malos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Efesios 5:3. Ahora ustedes me podrán decir, pero qué duro. No, ¿a dónde vamos a parar siendo así? Miren, quien les habla tampoco está libre de estas cosas. Pero no juguemos con esto. No prestemos oído a estas cosas. Tristemente a veces no solo prestamos oído, sino que nos reímos de estas cosas. ¿Cómo puede ser? Ponte límites, no juegues con el pecado, menos con el pecado sexual. No, pero fue solo un rato, fue un encuentro. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Si tienes problemas en el orden sexual, no pierdas tanto tiempo viendo lo que no conviene. Usted me dice, no, pero bueno, sí, tengo Netflix, pero es para que mis chicos miren los dibujitos, para que se entretengan de vez en cuando. ¿Y entonces qué haces de noche? Mirándolo solo. No te engañe. O quizás tienes problemas con el alcohol y tienes botellas de vino en tu casa. No, pero bueno, es que a mi mujer le gusta preparar las comidas y ponerle un poquito de vino. Mentira, mentira. Vas a caer, no será hoy, no será mañana. Vas a caer y el pecado siempre tiene consecuencias. ¡Corre!
Corre del pecado, pero corre a Cristo, a Cristo. Porque muchas religiones corren y tienen muchos mandamientos morales y los cumplen a rajatabla. Tú tienes que correr a Cristo, corre a Cristo. Mira, quizás alguno me podrá decir, pero mira, Leo, gracias a Dios, el Señor me ha ayudado y he vencido en muchas áreas de mi vida en las que antes estaba preso. Gloria a Dios por eso, pero lamento de informarte que hay mucho pecado en ti todavía. Corre, corre a Cristo. El Señor, si has caído, el Señor se complace en perdonar, se deleita en perdonar, se goza en perdonar. Si has transgredido, si has saltado la valla como la oveja que salta la valla y la transgrede, el buen pastor va a buscar a la oveja perdida. Cristo se complace, se deleita en perdonar. Nosotros no. Cuando alguien nos hace algo, como dice el dicho popular, saltamos como leche hervida, ¿verdad? ¿Y cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Quien está acá, quien les habla, sabe Dios y mi esposa que soy el primero en equivocarme. Pero ve a Cristo, Él se complace en perdonar, se complace en perdonar, no como nosotros que muchas veces somos rencorosos. Cristo se complace en perdonar. Ahora es la segunda vez que a José le quitan la ropa. Consideren esto, es la segunda vez que a José le quitan su ropa. Le fue quitada la túnica de muchos colores, se le dio una túnica de siervo. Ahora le es quitada su túnica de siervo y le será dada una túnica de preso. Abrimos otra vez otro paréntesis. De la misma forma, nuestro Señor Jesucristo, quien dejó su trono de gloria, como decía un himno antiguo, quien dejó su trono de gloria y tomó el traje de siervo, también le fue quitado ese traje de siervo y fue vestido de humillación, fue escarnecido, colgado de un madero, muerto en una cruz. Ahora, José es acusado injustamente y puesto en la cárcel. No obstante esto, él buscó glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, aún estando en la cárcel. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. Es en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo lo que hagamos, que reflejamos lo que creemos. Él es acusado injustamente, versículos 13 al 18, y va a ir a parar a la cárcel. Ahora, contra el Señor también nos dice Mateo capítulo 26, versículos 59 y 60, que buscaban contra el Señor falso testimonio para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Otra simbología en este fragmento de la historia de José, que apunta a Cristo. Recuerden, el símbolo siempre apunta a una realidad mayor. En el versículo 19 vemos que Potifar se deja llevar por lo que le dicen. Se deja llevar por lo que le dicen. Escucha un solo lado de la campana, como se suele decir. Pero aunque no parezca, ustedes miran qué terrible todo lo que le pasa a José, pero aunque no parezca, Dios está llevando a cabo sus propósitos santos y buenos. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas, grandes y pequeñas, buenas y malas, todas son llevadas a cabo por la voluntad del Señor, suceden por la voluntad del Señor. Solo que debemos fijarnos con mucho cuidado que hay cosas que Dios ordena que sucedan, muchas cosas, pero hay otras que las permite. Y todas estas para su gloria. Decía Thomas Watson al respecto que los malvados, al resistir la voluntad del mandato divino, de la orden divina, del precepto divino, cumplen la voluntad de su decreto permisivo. Es decir, a veces muchas no se dejan
Parece que el Señor, por decirlo de alguna forma, le diera rienda suelta a su pecado, pero cuidado, están cumpliendo con su decreto permisivo. Dios lo permite para sus santos propósitos. No lo ordena, lo permite. Por tanto, debemos descansar en que Dios está en control de todo. Cuando nos suceden cosas malas, entre comillas, debemos descansar en lo que conocemos de Dios, su bondad, su misericordia, su gracia, su mucho amor para con su pueblo, y no en lo que no conocemos, en lo que no entendemos. Este es un ejercicio piadoso. Cuando algo malo, entre comillas, nos sucede, debemos descansar en lo que conocemos de Dios. Y el punto más alto de esta aflicción, podrían decir muchos, de esta desgracia, podrían decir otros, de José, versículo 20, es echado en la cárcel. Contado con los pecadores, decíamos al principio, ¿no? Es echado en la cárcel con los presos, al igual que nuestro Señor Jesucristo fue contado con los pecadores. Se hizo pecado nuestro Señor Jesucristo por nosotros, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, nos dice 1 de Pedro 2:22. Ahora, hay misericordia igual aquí en José. Con José hay misericordia igual. No es tentado, no es probado más de lo que pueda soportar. Porque Potifar, vimos que era una persona de mucha autoridad, un egipcio. Él se llenó de ira, podría haberlo matado. Podría haber matado a José, pero no lo hizo, lo echó en una cárcel, y en una cárcel especial, porque después veremos que estaba el copero y el panadero del rey allí. Pero Cristo, sin embargo, fue muerto de la muerte más terrible, la muerte de cruz. Por el Hijo de Dios no hubo semejante beneficio, por decirlo de alguna manera, como caer en alguna cárcel especial, sino que fue muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora vemos aquí que José fue separado de su padre en el pozo, está sirviendo en la casa de Faraón por 11 años, después es echado en la cárcel por 2 años más. Cristo, decíamos antes, fue separado de la presencia de su Padre, fue hecho pecado por nosotros cuando Él no conocía pecado. Ahora, versículos 21 y 22, otra vez José es fiel estando en la cárcel. Se demuestra que él temía al Señor, a Dios y no a los hombres. Y finaliza en el versículo 23 el capítulo indicando otra vez, por cuarta vez, que el Señor estaba con José y que lo prosperaba. Y alguno podrá decir, pero no entiendo, Leo, ¿cómo puede ser que lo prosperaba, no? Siendo con todo lo que le pasa. ¿Qué quiere decir acá cuando dice que le prospera? ¿Cómo puede ser? Notar en el contexto todas las adversidades. ¿Cómo puede ser que lo prosperaba? Bueno, Dios bendijo a José con el temor del Señor, con el aborrecimiento del pecado. Potifar prosperaba materialmente, pero a este José le eran dadas muchas gracias divinas, como la sabiduría y el conocimiento en su trabajo. Se le hizo ser de gran bendición en el lugar en el que estaba y ganarse el respeto de las autoridades que estaban por encima de él. La providencia, hermanos, la providencia divina está en aquellas cosas que creemos como desordenadas o injustas. Hay que confiar en Dios, hermanos, cuando sus providencias parecen contradecir sus promesas. Dios le había prometido darle la corona a David. El camino no fue sencillo. Dios había prometido a Pablo que saldrían ilesos de la embarcación. La historia ya la conocen, todo lo que pasaron. Y ahora José, la misma acción, dice Thomas Watson, al venir de la providencia de Dios puede ser buena y al proceder de los hombres puede ser perversa. Uno puede decir, pero qué barbaridad todo lo que sucede a José. Y algún otro que estaba allí podría pensar que la esposa de Potifar, que se estaba saliendo con la suya.
Al proceder de los hombres puede ser un camino perverso, una desgracia, pero la misma acción que viene de parte, que procede de la providencia divina, es buena, hermano. Si no me creen, vamos a Hechos, capítulo 4, versículos 26 y 28. Hechos capítulo 4, versos 26 y 28. Dice, se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de suceder. ¿Ven? Nuestro Señor Jesucristo, la humillación de Cristo, al igual que esta de José, al proceder de los hombres, una desgracia tras otra. Pero al proceder divino, algo bueno, según los propósitos de Dios, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de suceder. Dios está en control, hermano. Dios está en control. Para terminar, te pregunto, ¿has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? Presta atención a lo siguiente. No te estoy preguntando si vienes a la iglesia desde hace tiempo o si fuiste criado en un hogar creyente. Quizás tu abuela, un tío, te llevaba a la iglesia. No te estoy preguntando cuánto sabes de la Biblia o de la teología reformada. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? No te estoy preguntando si dejaste ciertos vicios o compañías mundanas. Tampoco si vives una vida recta para el bien de tus prójimos. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? No te estoy preguntando si apartas ofrenda para el Señor, si eres fiel en eso, si sirves al Señor en alguna área de la iglesia, sino que has creído en Cristo como tu Salvador, has nacido de nuevo. Vienes a la iglesia, asistes fielmente a la predicación de la palabra del Señor, gloria a Dios por eso, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Participas de las charlas entre el pueblo de Dios y has aprendido el lenguaje de la iglesia, pero has nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Los que están casados quizás tienen la bendición de tener una esposa o un esposo creyente. Pregúntenle a ella, mi amor, ¿vos creés que he nacido de nuevo? Porque no somos buenos jueces de nosotros mismos. ¿Has nacido de nuevo? Terminamos con el versículo que comenzamos. Él derramó su vida hasta la muerte, hablando de Cristo. Cristo, hermanos, quienes nos visitan, Cristo no derramó ninguna gota de su sangre en vano. Te pregunto, ¿la ha derramado por ti? ¿Ha derramado Cristo su sangre por ti? Él no derramó su sangre en vano. ¿La ha derramado por ti? Sigue diciendo el texto, Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Lo fue contado por ti? ¿Tomó tu lugar? ¿Te identificas como un pecador? No como alguien que hace pecados. ¿Te identificas como un pecador? Porque lamento decirte que desde que hemos nacido no hemos hecho otra cosa que no sea pecar. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ha llevado Cristo tus pecados? ¿Ha cargado Cristo con tus pecados? Dice que orado por los transgresores. ¿Te identificas como un transgresor? Como una oveja que saltó el vallado, una oveja transgresora a la que el buen pastor ha ido a buscar, la ha cargado sobre sus hombros. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador?
Que el Señor les bendiga.